Buenos días, miércoles 21 de abril de 2010. Es un gusto que nos acompañe usted en la entrevista en línea que transmitimos desde la sala de redacción de la prensa gráfica, transmisión que estamos haciendo en vivo y en directo. Le recuerdo a usted que tiene tres opciones para participar en la entrevista. Si lo desea, puede utilizar el chat o el correo electrónico william.melendez@laprensa.com.sb. También estamos en Facebook, nuestra dirección facebook.com/pleca William Meléndez en línea. Esa es la dirección en Facebook para que usted pueda seguirnos a través de esa vía. Este miércoles queremos hablar un poco de las experiencias y también de la contribución de Estados Unidos en el combate de la violencia o de alguna forma también otras formas de expresión de violencia que hay en nuestro país. Por ejemplo, también otras experiencias que ya se conocen como el Plan Mérida que se ejecuta en México y otros temas más. Para esta reflexión está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Leo Navarrete. Él es el agregado legal del Buró Federal de Investigaciones FBI en El Salvador. Leo, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un gusto tenerlo con nosotros, Leo. ¿En qué áreas específicas podemos encontrar, digamos, la contribución de Estados Unidos en el país, Leo, que tiene que ver con el tema de seguridad? Lo hemos visto usted muy activo en los últimos meses, bueno, en los últimos años, pero ya habrá tiempo para hablar sobre la participación concreta que han tenido, por ejemplo, unas convenciones antipandillas que se han organizado el año pasado, pero en términos muy generales, digamos, en qué áreas específicas contribuye Estados Unidos en el tema de que tenga que ver con, no sé, adiestramiento, cooperación, asesoría en temas de seguridad pública. Bueno, para empezar quisiera darle un poquito de historial, ¿verdad?, de la oficina del FBI aquí en El Salvador. Nosotros abrimos la oficina en el 2006, así es que vamos ya para el cuarto año de operaciones. Y la razón por la que se abrió la oficina era para apoyar a El Salvador y la región en la cuestión de maras, específicamente la MS y la 18. Desde el inicio, desde la creación de la oficina aquí, hemos establecido, creado múltiples iniciativas, ¿verdad?, apoyando a la PNC y al gobierno de El Salvador en combatir el aspecto transnacional y al mismo tiempo nacional que tiene que ver, del crimen organizado que tiene que ver con las pandillas. Algunos de los programas que hemos establecido para apoyar ha sido, por ejemplo, la iniciativa de CAFE, que en inglés es Central American Fingerprint Exchange, y que es, hicimos una donación en coordinación con el Departamento de Estado de un sistema AFIS, que es un sistema para fichaje de huellas dactilares en línea. Ese proyecto o ese sistema fue inaugurado, usted me imagino que se recuerda que hubo una visita del director del FBI en el 2008 y él inauguró ese sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Bueno, ese sistema le da la habilidad a la PNC, a la Fiscalía, en fichar a los criminales en línea y comparar las huellas digitales para determinar efectivamente quién es la persona. Por ejemplo, estoy pensando, cuando una persona deportada de Estados Unidos viene con antecedentes y todo esto, se registra en el ingreso a El Salvador, ese sistema en línea está en línea con la Policía Nacional Civil, desde luego en nuestro país, pero también con el FBI. Bueno, o sea, simplemente cuando sí tenemos la capacidad de comparar las huellas digitales aquí en El Salvador con las huellas digitales del FBI. Cuando un individuo que es deportado y es fichado aquí, si ese individuo cometió algún crimen aquí en El Salvador y las huellas ya están en la base de datos, entonces van a recibir una alerta que esa persona tiene pendientes cargos aquí en San Salvador. Esa era una de las cosas importantes por la que iniciamos el programa. ¿Qué nivel de efectividad, perdón, Leo, ha tenido este programa? Es decir, ya en términos prácticos, ¿qué ha significado? Bueno, lo que ha significado es que hemos determinado que hay un 12% de personas que han sido fichadas en El Salvador, que también han sido fichadas en Estados Unidos. Entonces, ahí ya podemos concretar, ¿verdad?, de que sí hay un enlace de crimen transnacional entre Estados Unidos y El Salvador. Ahora, tenemos información, y no tengo datos específicos o números, ¿verdad?, pero que se han esclarecido bastantes casos aquí en El Salvador que estaban pendientes porque no sabían la identificación de la persona. También se han usado las huellas digitales
para resolver casos criminales que se han llevado a juicio. Entonces, está funcionando. Es un sistema que está creciendo, pero esperamos que pues pronto sea un sistema totalmente nacional. Ahora, este sistema se aplica, no es específicamente para el tema de aquellos que están involucrados con las pandillas, es delitos en general. En general. Cuando usted dice 12% de personas fichadas, ¿eso en números en cuánto se convierte? Pues mire, si estamos hablando de, creo que hasta ahorita hemos examinado 60,000 huellas, entonces estamos hablando como de 7,000 personas. A lo largo desde que se instaló. Desde que se instaló, desde el 2006 para acá. Que se empezó 2006. Que se empezó a hacer la comparación de huellas entre El Salvador y Estados Unidos. ¿Qué tipo de delitos son los que más se podrían, es posible determinar, digamos, la naturaleza de los delitos cometidos? Bueno, ahorita eso sí ya es posible porque ya cuando hacen el fichaje se mete ya el historial criminal. Anteriormente, como era manual, todo se hacía por medio de tarjetas de fichaje, era más complicado. Pero la experiencia que tenemos es que la mayoría de la gente fichada ha sido por crímenes violentos, tiene que ver con homicidio, con violación, con robo, portación de armas ilegales, narcotráfico, etcétera. ¿Y son casos fundamentalmente de personas que han cometido estos delitos en Estados Unidos? En Estados Unidos. Más que en El Salvador. Exactamente. Ha sido, y esa parte es parte de lo que el sistema esclarece, ¿verdad? De que vamos a decir, antes de que el sistema existiera, si a ti, por ejemplo, te detenían, ¿verdad? Y te decían, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Juan Pérez. ¿Okay? Juan Pérez tomaban las huellas, ¿verdad? Pero no tenían la manera de veras esclarecer si eras Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, cuando la persona migra a los Estados Unidos, comete un crimen, es fichada, da otro nombre, ya cuando se cotejan y se comparan las fichas, claro, se aclara, ¿verdad?, de que Juan Pérez es también Juan González, Juan Sánchez. Digamos, es una comparación de huellas dactilares de lo que ustedes recogen en Estados Unidos de esta persona y lo que se tiene en el país. Exacto. Entonces se confirma la identidad de esta persona. Claro. Bueno, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, quiero que hablemos un poco más sobre el tema de, digamos, el tipo de ayuda que prestan ustedes en términos de combatir el flagelo de las pandillas, de las gangas, como se conoce en Estados Unidos. Vamos a la pausa, volvemos. Claro. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros, salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños, ponemos el alma en todo lo que hacemos y esta vez también saldremos, porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana en la entrevista en línea estamos conversando con Leo Navarrete, él es agregado legal del Buró Federal de Investigaciones FBI en nuestro país. Leo, quisiéramos saber en el caso particular de las pandillas, digamos, y relacionándolo un poco sobre lo que veníamos hablando en el segmento anterior en torno a este proceso de digitalización de huellas, de procesos en línea. En el caso de las pandillas, ha habido un apartado muy especial en este esfuerzo por enfrentar este fenómeno, puesto que, bueno, ustedes lo tienen y desde luego El Salvador, ¿no? Claro, en el 2007 creamos lo que es el Centro Antipandillas Transnacional, o CAT. Ese centro es un centro especializado, ¿verdad?, que cuenta con oficiales de la PNC y 2 agentes del FBI que están aquí en el país, que trabajan conjuntamente
precisamente para combatir todo lo que es el crimen transnacional asociado con maras, ya sea la 13, la 18, etcétera. Otro de los programas que hemos hecho para apoyar el combate de las pandillas es el intercambio de oficiales entre El Salvador y Estados Unidos. Eso también empezó en el 2006 y es un programa ya bien establecido en la que oficiales de la PNC van a departamentos de policía que son conocidos de tener éxito en el combate de las pandillas, como es el Departamento de Policía de Los Ángeles, Sheriffs de Los Ángeles, la Policía de Virginia, la Policía de Houston. Estos programas han sido tan exitosos, ¿verdad?, que fueron adoptados por el Departamento de Estado bajo la iniciativa Mérida para ser expandidos regionalmente. Entonces, El Salvador pues ha sido el piloto, ¿verdad?, en este tipo de proyectos. Y son dos de los proyectos más importantes que tenemos ahorita. De hecho, debo entender que ha regresado hace un día o un par de días el director de la Policía Nacional Civil. Debo entender que estuvo en Los Ángeles, ¿no? Así es. Eso es en el marco de siempre de este convenio, ¿no? Bueno, nosotros obviamente apoyamos al director con la visita de Los Ángeles. Él visitó las instalaciones del FBI en Los Ángeles, pero esto fue ya algo un acuerdo, creo yo, entre la ciudad de Los Ángeles y El Salvador. O sea, no fue organizado por nosotros. Leo, evidentemente que Estados Unidos tiene un trato muy especial y una preocupación muy especial sobre el tema de las pandillas. De hecho, ustedes consideran las pandillas en algunos estados, o casi en todos los estados, como una amenaza real, ¿no? E incluso entiendo que en algunos momentos se ha llegado a pensar como pandillas, y cómo puede vincularse esto incluso en un momento determinado con el terrorismo que se está enfrentando. Debo asumir entonces que es la misma condición en la que debe de enfrentarse el fenómeno en El Salvador, ¿no? O ustedes, la contribución que hacen es en la medida en que también son una amenaza para Estados Unidos. No, obviamente, o sea, las pandillas tienen que considerarse un peligro para la seguridad nacional, ¿verdad? Ya sea de Estados Unidos o de El Salvador. ¿Qué es lo que pasa con las pandillas? Bueno, las pandillas puede ser una forma de terrorismo doméstico, ¿verdad? O sea, los pandilleros quemando buses, extorsionando gentes, cadáveres encontrados en la calle. Pues creo yo que es una manera de terrorismo, ¿verdad? Es una manera de destabilizar a la sociedad. Entonces creo yo que es una amenaza real que tiene que ser neutralizada. Ahora, pero en algún momento determinado ustedes, digamos, con la experiencia que tienen en el combate de las pandillas en Estados Unidos, han logrado establecer algún vínculo ya de pandillas con el tema de terrorismo, porque el otro es el narcotráfico del que vamos a hablar, cómo se pueden vincular esas pandillas o cómo están vinculándose, pero con el tema del terrorismo, digamos, a escala global, hay indicios de que, o ustedes creen que por las condiciones en que operan o las mismas estructuras en que se han complementado en Estados Unidos, pueden dar condiciones para que el terrorismo utilice esas estructuras. Bueno, obviamente, o sea, los terroristas siempre buscan áreas de oportunidad, ¿verdad? Cómo infiltrar gente, etcétera, etcétera. Pero ahorita no tenemos evidencia concreta, ¿verdad?, de que los terroristas estén infiltrando a las pandillas. Pero en el caso del narcotráfico sí es distinto. Bueno, obviamente, por ejemplo, tenemos la situación que se está dando en el norte de México, ¿verdad?, en donde los carteles de narcotráfico, hay asociación entre los carteles ahí y la que le dicen la pandilla azteca. Entonces, obviamente, ¿verdad? Bueno, los carteles, como te comentaba, siempre buscan un área de oportunidad. Claro. Pero bueno, entonces, de alguna manera, digamos, las pandillas o las gangas son como la tierra fértil que ellos encuentran, o digamos, pueden hacer al final, pueden llegar a formar esfuerzos complementarios en los objetivos que ellos buscan, ¿no? Bueno, podría ser, ¿verdad? O sea, son unas fuentes organizadas que pueden, son unas organizaciones que obviamente podrían asociarse con otro tipo con una organización ya más fuerte de lo que es el narcotráfico. Ahorita lo que hemos visto, las pandillas, pues están asociadas con lo que es la extorsión, el secuestro, etcétera, ¿verdad? Pero la experiencia mexicana sí les está indicando entonces que hay algún nivel ya de relación de narcotráfico con pandillas. Obviamente es algo que estamos al cuidado y es algo que estamos
trabajando conjuntamente con México, con Guatemala, lugares donde hemos visto la presencia de carteles de narcotráfico. Quisiera que habláramos en el siguiente segmento, porque vamos a una pausa, Leo, sobre la experiencia que tienen en el país. Digamos, ¿cuáles son los indicios que tienen ustedes de cómo se está comportando estas estructuras organizadas a través de las pandillas, y si hay alguna amenaza de que también en este país puedan en un momento determinado mutarse, no sé si es mutarse, o terminar fundiéndose crimen organizado con el tema de las pandillas? Vamos a la pausa, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Leo, le preguntaba en el segmento anterior, digamos, sobre este tema de cuál es la experiencia que tienen ustedes en el país sobre la estructuración de las pandillas locales, de cómo operan localmente, pero sobre todo si efectivamente ya se está comprobando o se está demostrando que hay cada vez más una vinculación entre las pandillas y el narcotráfico. En algunos momentos se decía, bueno, utilizan las pandillas a veces para el reparto minorista, digamos, al detalle quizás de la droga que a veces se queda en estos países, pero ahora otros decían, bueno, quizás se están mutando y ahora se están convirtiendo en estructuras que permiten, facilitan la logística del transporte de la droga hacia Estados Unidos. Pero bueno, quisiera saber qué es lo que tienen ustedes de información, por lo menos hacia dónde apunta la situación. Bueno, o sea, yo podía platicar contigo acerca de la cuestión de las pandillas, del aspecto transnacional, de cómo operan las pandillas desde las cárceles aquí en conexión con Estados Unidos, que dan órdenes, etcétera, etcétera. La cuestión de narcotráfico, eso ya lo teníamos que platicar más bien con la DEA, ¿verdad? Claro. Porque ellos son los que ven la cuestión de narcotráfico. Ahora, la pregunta que si las pandillas pueden llegar a formar parte de crimen organizado o ser una organización ya del tipo como la mafia, pues sí, claro que sí, ¿verdad? Si tú lees un poquito de historia de pandillas, bueno, las pandillas, el fuerte de las pandillas era en Nueva York, y las pandillas, como en Los Ángeles, se desarrollaron para darse protección entre grupos de inmigrantes. Bueno, la pandilla que tuvo más fuerza ahí fueron los italianos, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí se creó la mafia. ¿Y cómo se creó la mafia? Bueno, ellos se dedicaban a vender protección, que es lo mismo que estás viendo aquí en El Salvador con los transportistas, con las extorsiones. Es una forma de vender protección. De ahí llegaron a tal manera que tuvieron la capacidad de infiltrar a gente en sindicatos, en la policía, en el gobierno, y pues no tengo que decir, ¿verdad?, hasta dónde llegó la mafia, hasta que el FBI pues la pudo desarticular, ¿verdad? Ahora, pero sí, en ese sentido, obviamente que son una amenaza real. Yo quisiera saber, por ejemplo, cómo lo ven ustedes en términos de la capacidad, de la institucionalidad que tiene el país, porque algunos analistas lo que observan es la poca fortaleza institucional que se tiene en el país como para hacer frente a este fenómeno. Obviamente las pandillas actúan y no necesitan de tanta burocracia para tomar decisiones, ¿no? O sea, ellos toman una decisión y en el momento la ejecutan. No es como el gobierno, que tiene además de esa burocracia, y si a eso se le suma la poca o débil institucionalidad, sí puede haber problemas. Pero yo quisiera saber si ustedes ven eso, digamos, de cómo estamos localmente. Bueno, o sea, esfuerzos se están haciendo, ¿verdad?, para mejorar la situación. La policía aquí, o sea, la policía de Salvador
Es una de las policías con las que tenemos una de las mejores relaciones, y esto data desde los años 90 con programas como EasyTap, etcétera. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Estamos tratando de trabajar conjuntamente con la PNC para determinar en qué áreas necesitamos apoyarlos. Ahora, si tú te das cuenta qué cosas significativas hemos hecho como gobierno de Estados Unidos, Departamento de Justicia, FBI, Departamento de Estado. Se logró que se pasara la ley de extradición. Ese es un arma tremenda, ¿verdad? Porque ¿qué mensaje le estás mandando a los criminales? Bueno, El Salvador ya no va a ser refugio de criminales, ¿verdad? Si cometes un crimen, y no solo en Estados Unidos, porque la extradición va a aplicar en general a todos los países, ¿verdad? ¿Qué otra cosa estamos haciendo que es significativa específicamente para el combate de las pandillas del crimen organizado? Va a ser las escuchas telefónicas. Claro. Ahí ya nosotros le estamos apoyando más a la policía y a la fiscalía para darle las herramientas para combatir ese tipo de crímenes que hasta ahorita esa capacidad no existe. En el caso de la extradición, esto funciona muchísimo como un instrumento disuasivo. ¿Usted cree que efectivamente un criminal puede pensarlo mucho más veces a la hora de cometer un delito, ya sea en Estados Unidos o en El Salvador, sabiendo que se va a enfrentar a la extradición, pues no como antes, que inmediatamente ocurría algo en Estados Unidos y corrían hacia El Salvador? Claro. No, absolutamente. Un ejemplo que puedes ver es Colombia. Cuando entró en la extradición en Colombia, cómo cambiaron las cosas, ¿verdad? O sea, los grandes carteles, los grandes jefes ya sabían, ¿verdad?, que en cualquier momento podían ser extraditados a Estados Unidos u otros países, y eso ha estado sucediendo. Y es lo mismo que nosotros queremos iniciar con este proceso, ¿verdad?, de que los crímenes no se vayan impunes, tanto en Estados Unidos como en El Salvador, como en México, como en cualquier país donde se cometan. ¿Cuántos casos hay en este momento en proceso de extradición? Pues mira, tenemos varios que estamos trabajando con la policía y la fiscalía. Obviamente nosotros no estamos, nunca damos a conocer exactamente nombres o casos, pero hay varios casos que se están trabajando ahorita. ¿Es posible conocer el número? Pues te voy a decir de que tenemos ahorita aproximadamente 3 o 4 que estamos viendo ya para que se ejecuten pronto. En todo caso, de personas vinculadas siempre con crímenes cometidos en Estados Unidos. Exacto, hasta ahorita sí. ¿Vinculados a pandillas o alguna? Bueno, ahorita, ¿qué te puedo decir? Puede ser que hay algunos ahí de pandillas, homicidios, violaciones, etcétera. Bueno, vamos a dar otra pausa. Cuando regresemos, sí me interesa que hablemos un poco del tema de las escuchas y cómo, digamos, la experiencia que ustedes tienen, obviamente, que es muy importante, y en nuestro país que ya se ha aprobado esto, pero todavía está en proceso de instalación el centro de las escuchas, y cómo puede contribuir esto, digamos, en el tema, obviamente, de las extorsiones y de enfrentar las pandillas. Vamos a la pausa, volvemos. Si vas a viajar, quédate y lánzate a conocer un lugar paradisíaco, donde no importa quién gane, ni importa quién llegue primero, o quienes disfruten más bajo el sol. Un lugar donde se vive la amistad. El Salvador, más tuyo, más cerca y más accesible. Ministerio de Turismo y Corsatur, Gobierno de El Salvador. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur.
Leo, quisiera que habláramos un poco sobre el tema de las escuchas. Bueno, en nuestro país afortunadamente fue aprobada las escuchas, digamos ya se está trabajando en un centro de monitoreo de las escuchas telefónicas. Estados Unidos está contribuyendo muchísimo a este esfuerzo. Yo quisiera saber un poco la experiencia que ustedes tienen con este tema de las escuchas y qué importancia o significado puede tener para nuestro país. Por ejemplo, en el tema de las extorsiones que se cometen desde las cárceles, muchos de los crímenes, extorsiones vienen ordenadas desde las cárceles. Entonces, ¿cómo puede operar esto? Ya hubo un intento, por ejemplo, de colocar aparatos bloqueadores de teléfonos celulares en los centros penales. Debo entender de que no han sido tan eficientes en el resultado que han dado, pero bueno, entonces la escucha, un pandillero puede tener su teléfono celular, pero ese mismo teléfono celular al interior de la cárcel se convierte en herramienta en contra de él, porque al final una llamada que haga se convierte en una evidencia, pero explíquenos. Sí, obviamente es una herramienta que nosotros hemos usado muy exitosamente en casos, como comentábamos, de mafia, en casos de narcotráfico, en casos de terrorismo, ¿verdad? ¿Por qué es tan efectivo? Bueno, porque pues tiene uno que comunicarse, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se comunica uno? O sea, uno no puede vivir ya sin el celular, sin el internet, sin los emails, sin todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso entra ya dentro de lo que es la ley de la intercepción de comunicaciones. Ahora, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos evidencia y hemos hecho casos transnacionales conjuntos, Salvador, Estados Unidos, basados en una llamada que se ha hecho desde un penal, en donde nosotros hemos usado esa evidencia para obtener una orden en Estados Unidos y poder escuchar al teléfono donde se está haciendo la llamada. Ya interviniendo en ese teléfono hemos podido conseguir la evidencia para desarticular tanto los grupos en Estados Unidos como aquí en El Salvador. Ahora, ya de que cuando el centro de monitoreo esté operando, pues vamos a poder aquí apoyar o sea, los vamos a apoyar en el funcionamiento del centro, ¿verdad? Pero obviamente va a ser la fiscalía la que va a dictar y los jueces, ¿verdad? Qué casos se van a ser intervenidos. Pero van a poder ver casos de crimen organizado, sobre todo casos muy importantes donde la vida está muy en peligro, secuestros, obviamente las extorsiones, o sea, todos los crímenes en los que se utiliza el teléfono, eso va a poder ser investigado y esperamos que con el apoyo y trabajando conjuntamente podamos tener mucho éxito. Ahora, si hay casos recientes en los que ustedes han utilizado ya la escucha telefónica, digo, en Estados Unidos, hay un caso más reciente, digamos, donde se haya comprobado esto. Usted me decía uno donde se comprobó de alguien que llamó de un centro. Sí, pues obviamente tenemos, tenemos varias investigaciones ahorita, ¿verdad? En Estados Unidos con El Salvador. Obviamente no te puedo comentar mucho de eso. Sí. Pero un caso que ya salió a la luz pública fue el caso de Charlotte, en el que se intervino un teléfono en Estados Unidos donde pandilleros de la cárcel, y creo que era, no me acuerdo el nombre de la cárcel, pero una cárcel de aquí, creo, Barrios, Ciudad Barrios. Ciudad Barrios, sí. Estaban haciendo llamadas a Charlotte, dando instrucciones, ¿verdad? De darle luz verde a alguien o de instrucciones al grupo pandillero de la MS en esa ciudad. Ahora, entonces, la intervención telefónica en este caso es mucho más efectiva que colocar los bloqueadores. Por lo que decíamos, es decir, al final de cuentas, un pandillero puede tener un teléfono celular adentro, pero puede ser intervenido, por lo tanto, lo que él pueda comentar o ordenar, como lo que ocurrió en el caso que usted menciona, entonces al final eso puede contribuir para esclarecer cualquier Sí, obviamente, delito. O sea, se lo puedes voltear, pero ese no es o sea, la pregunta debe ser, ¿por qué hay celulares adentro de la prisión? Ah, no, claro, desde luego. O sea, no debería ser la cuestión de poner bloqueadores para bloquear los celulares. No debería de haber celulares en la prisión, ¿verdad? Bueno, que eso tiene que ver con la institucionalidad, o sea, que tanto operan las instituciones, ¿no? Exacto. Pero sí, claro, obviamente, y es algo, creo yo, ¿verdad? Que ya sabiendo que está el centro de monitoreo. Sí. La gente que usa el teléfono, pues lo va a pensar dos veces, ¿verdad? O sea, si uso el teléfono,
estaría hablando alguien que el teléfono esté intervenido. O sea, va a ser un arma poderosa. Bueno, vamos a hacer una pausa. Miguel Vanegas nos ha escrito desde San José, Costa Rica, y hay un comentario, lastimosamente se ha cortado y no entiendo un poco lo que está planteando. Si nos puede escribir nuevamente Miguel Vanegas desde San José, Costa Rica, pues creo que podríamos tomar la idea. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos al cierre de la entrevista en línea conversando con Leo Navarrete, agregado legal del Buró Federal de Investigaciones FBI. Leo, recientemente el presidente de la República decía que habían tenido conocimiento de que había habido alguna visita de tipo exploratoria de grupos de los Z a nuestro país. Obviamente eso tiene que ver con narcotráfico. Usted ya me aclaró que ustedes están en otros esfuerzos. Pero bueno, como estamos hablando del tema de pandillas y también, digamos, siempre la amenaza que hay de que al final estas estructuras terminen fusionadas, yo quisiera preguntarle, pues, qué indicios tienen concretamente en el caso de las pandillas en El Salvador en esa posible vinculación con grupos criminales de narcotraficantes como los Zetas. Los Zetas. Bueno, como te comentaba anteriormente, o sea, yo obviamente de lo que estamos viendo en el Centro Antipandillas, etcétera, etcétera, la información que tenemos, no te podría yo comentar, ¿verdad? O asegurarte o negarte, ¿verdad? De la conexión. O sea, de la posibilidad existe. O sea, no ves más lejos, ve Guatemala. Ahí ya hay evidencia de que los Zetas han estado operando o están operando en Guatemala por los enfrentamientos que ha habido con los carteles de droga guatemaltecos. Ahora, las organizaciones criminales, y no nada más de narcotráfico, sino todas las organizaciones criminales, obviamente ellos buscan la área de oportunidad y las áreas vulnerables para establecerse. Sí. Entonces creo yo que esto sería un llamado de atención para no solo El Salvador, pero toda la región, ¿verdad? De la peligrosidad de estos grupos y la realidad de que puedan empezar a establecerse y empezar a dirigir operaciones desde estos territorios. Pero bueno, ustedes trabajan en asesoría también de información, digamos, mucho más precisa con las autoridades locales en términos de cómo operan las pandillas, cómo funcionan y qué es lo que hay significado en esos otros países, el caso de México y lo que usted decía de Guatemala, ¿no? Sí, no, absolutamente. O sea, nosotros, como te comentaba anteriormente, tenemos una relación excelente de trabajo con la PNC y con lo que es antipandillas, con lo que es narcotráfico, con lo que es todas las unidades de la PNC. Entonces, obviamente, cuando nosotros determinemos de que esa amenaza existe, esa se le va a transmitir a las unidades que ven ese tipo de crimen. Ahora, esa buena relación y coordinación que ha habido entre ustedes como FBI y El Salvador, los organismos locales, ¿ha seguido operando después del cambio de gobierno en la misma condición del pasado? Sí, o sea, nosotros no hemos visto ningún cambio en nuestra relación. O sea, seguimos teniendo una relación positiva, seguimos trabajando hombro con hombro, tenemos una relación excelente con los directores, no ha habido ningún cambio notable. O sea, creo yo que vamos por buen camino y obviamente
buscamos la manera todos los días de ver cómo podemos unir nuestros esfuerzos para combatir los crímenes que nos afectan tanto aquí en El Salvador como en Estados Unidos. Solo quiero cerrar con una pregunta, Leo, y es sobre el plan Mérida que se ejecutó en México. Bueno, y entiendo que Centroamérica de alguna forma ha tenido alguna cooperación muy mínima de ese mismo plan. ¿Será que habría que replicar para Centroamérica un pequeño plan, no sé, con otro nombre, pero que sea con las mismas características? Pregunto esto porque hay algunos se muestran preocupados, por ejemplo, de cómo el mismo narcotráfico, en la medida en que, por ejemplo, ocurrió, en la medida en que en Colombia fueron cercados, se trasladaron hacia otros países y fue hacia México. México ahora ha comenzado a tomar dispositivos y medidas bastante drásticas, y hay quienes no dudan en advertir de que en la medida en que se apriete el narcotráfico en México, pues tomarán control de otras zonas que puede ser Centroamérica, ¿no? Sí, sí. No, o sea, obviamente en la cuestión de presupuestos y de ya iniciativas como Mérida, pues eso ya es fuera de mi control o fuera de mi tarea como el agregado aquí. Ahora, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es exactamente comunicarle a nuestros diputados, a nuestros senadores, que le hagan llegar al presidente, ¿verdad?, la necesidad que hay en la región para que incrementar los fondos de apoyo para la región. Y creo que lo han visto ustedes y lo ha visto la región con las visitas constantes que tenemos de la secretaria de Estado Clinton. Siempre ha habido presencia de gobernantes, altos funcionarios de Estados Unidos en la región, precisamente por eso, porque vienen, escuchan y llevan esa información a Washington. Entonces, yo tengo mucha confianza de que el plan Mérida va a ser expandido a la región, y tal vez va a haber más fondos que van a durar más tiempo, ¿verdad? Bueno, se nos agotó el tiempo. Leo, quiero agradecerle infinitamente que haya estado con nosotros. Ok, no, te agradezco, muchas gracias, muy amable. Bueno, perfecto, terminamos esta mañana la entrevista en línea. Les espero mañana a las 8:15 con otra entrevista. Buenos días.